Déjenme ver. Ahí está, ya estamos grabando, perfecto. Muy bien, bueno, este es un curso introductorio. Durante esta primera semana realmente no vamos a utilizar, algunos que han estado en cursos previos conmigo, yo utilizo normalmente máquinas virtuales. La gran ventaja que vamos a tener con este curso, sobre todo con la primera parte, es de que no requerimos más que un editor de textos básico y acceso al repositorio de GitHub que tenemos aquí. Vamos a estar trabajando con los apuntes directamente de GitHub. Les voy a colocar dentro del chat la liga. De todas formas, dentro del mensaje que les envié, ahí va a estar la liga a GitHub. No te preocupes, Alberto, apenas los acabo de subir. Y conforme van avanzando las clases, yo voy colocando contenido dentro del repositorio. Es por eso por lo que no veías contenido. En este caso, vamos a trabajar HTML y CSS. Y esto está desarrollado a partir, los que ya también conocen mi manera de trabajar, de las notebooks de Python, de Jupyter, que es lo que vamos a ver durante la próxima semana. No se preocupen, les voy a explicar cómo instalar la máquina virtual, cómo funciona un notebook de Jupyter y cómo vamos a estar trabajando con ella la próxima semana. En este caso, única y sencillamente vamos a trabajar con nuestro navegador. Les estoy pidiendo a aquellos que no leyeron completamente el mensaje de correo electrónico, les estoy pidiendo que trabajemos con Firefox. Ustedes pueden utilizar Chrome si lo desean, o pueden utilizar Safari, Opera o todo este tipo de cosas, pero Firefox tiene algunas características que también pueden compartir Chrome o algunos otros navegadores especializadas en la edición de páginas web y de poder ver sus contenidos. Para evitarnos el problema de tener que explicar en cada uno de estos navegadores, vamos a utilizar Firefox de manera estandarizada en este curso. Entonces, vamos a trabajar con Firefox y también, déjenme cerrar un par de cosas. Voy a cerrar también micrófonos. ¿Listo? Y también vamos a utilizar durante esta primera semana nada más que un editor de texto o un IDE. También en el correo que les mandé, yo les recomendé utilizar Atom y es lo que vamos a estar manejando en este momento, pero es tan generoso el tema de HTML que con cualquier editor de textos, incluyendo el editor, aquí lo tengo, déjenme cerrar este proyecto. Bueno, lo dejo así. Este es Atom, ustedes lo pueden descargar. Voy a colocar una pestañita de navegador acá, la de Firefox. Atom.io. Este es el IDE, el entorno integrado de desarrollo que publica GitHub. Y es bastante bueno, funciona dentro de Windows, dentro de Linux, dentro de macOS, y simple y sencillamente lo tienen que descargar e instalar. Si ahorita no van a utilizar esto, tampoco se preocupen. Si no lo tienen descargado, no se preocupen. Normalmente la primera sesión es introductoria. Es para que nos relajemos, para que estemos tranquilos y podamos trabajar con todos estos elementos. Si tenemos problemas de conexión y todo este tipo de cosas, lo podemos ver en este momento. De hecho, ¿me escuchan bien? ¿No hay ningún problema con la lectura? Sí, Alberto, si vas a utilizar Visual Studio, no hay ningún problema, también es muy bueno y creo que está basado en Atom. Así que no hay mayores problemas. Ustedes pueden escoger la herramienta que deseen. En este caso, HTML es muy sencillo y únicamente es edición de texto. Y bueno, si me escuchan bien y no hay problema, vamos a platicar sobre este curso. Este curso lo estoy dando, de hecho, por ahí también lo publiqué.
Porque hay una gran necesidad de dar bases sólidas para desarrolladores con temas como HTML, hojas de estilo y JavaScript. JavaScript no es mi lenguaje favorito, de hecho tengo muchas reservas con respecto a JavaScript, pero es un lenguaje que es muy importante conocer. ¿Por qué es importante conocer JavaScript? Porque es el que tiene las menores barreras de entrada de todos los lenguajes de programación. ¿A qué me estoy refiriendo? Voy a utilizar esta ventana, voy a abrir una ventana nueva de JavaScript, de Firefox, botón derecho, Inspect Element, sí, es Inspect Element. Y ustedes van a tener aquí en la parte de abajo una ventanita. Otra vez, Inspect Element, creo que es, ay, ya lo cerré, es Control Q. Bueno, vamos a utilizar Inspect Element. Botón derecho. Permítanme, creo que hice algo porque no me está. Permítanme, a ver, aquí está. Vamos a inspeccionar el elemento y vamos a tener esta ventana. Si yo abro, por ejemplo, Chrome, voy a abrir también una ventana de Chrome aquí. Voy a colocar aquí también otra ventana de Firefox. Aquí es inspeccionar elemento. Aquí creo que es Shift Control mayúsculas I, Shift mayúsculas I. Vamos a tener esto también. Estos son los inspectores de elementos tanto de Firefox como de Google Chrome. En este caso, si ustedes se fijan, está inspeccionando los elementos del sitio de Google que se inició aquí. Y aquí en Firefox yo tengo una página en blanco. Esto que yo tengo aquí son las herramientas de desarrollo que nos están ofreciendo estos navegadores. Y una de las grandes ventajas que tienen estos navegadores, en este caso, si ustedes se van aquí a Console, van a obtener esto de aquí. Y voy a hacer un poquito más grande esto. Creo que no me lo permite hacer más grande. ¿No? Aquí también hay un elemento llamado console. Lo que tienen ustedes aquí es una ventanita, en los dos casos, en donde tienen un shell, en donde tienen un entorno interactivo. Esto es una instrucción de JavaScript. Se pone un poquito celoso Firefox de la seguridad. Si yo tecleo alert hola mundo así como está aquí, dentro de esta consola, este es el hola mundo en JavaScript. Y el que yo tengo aquí, si le doy enter, aquí también tenemos hola mundo. La barrera de entrada que ustedes tienen para ejecutar código en JavaScript es únicamente tener un navegador. Entonces es una gran ventaja porque JavaScript está en todos los navegadores. No necesitan instalar un IDE, no necesitan hacer absolutamente nada. Simplemente inspeccionan el elemento, se van a la consola y en la consola ustedes ya pueden ejecutar código en JavaScript. Si yo le doy OK, se cierra la ventana. Si le doy a aceptar, también se cierra la ventana. Alert lo que hace es levantar una ventanita con un mensaje.
Este es el Hola Mundo de JavaScript. Prácticamente todos los sistemas operativos que vienen con defecto con un navegador. Y este navegador tiene lo que se conoce como un engine, como una máquina, capaz de ejecutar instrucciones en JavaScript. Esto es una maravilla porque ustedes no necesitan instalar absolutamente nada más para ejecutar este lenguaje de programación. Es más, el lenguaje por excelencia de un cliente, de un navegador web, es JavaScript. Esto le genera una gran ventaja sobre todos los demás lenguajes de programación. La barrera de entrada es mínima y lo van a tener siempre funcionando dentro de un navegador web. Esto nos permite poder utilizar los navegadores web ya no solo como una aplicación para desplegar información, sino como una aplicación para ejecutar código. Esto hace que la carga que nosotros normalmente tenemos en los servidores se la podamos pasar al usuario. Y entonces el cómputo que se va a estar consumiendo va a ser el cómputo del lado del usuario. A lo mejor ustedes se han de acordar, y vamos a platicar un poquito de la arquitectura cliente-servidor, cómo funciona el Internet. Es más, vamos a empezar con el primer capítulo y vamos a hacer la introducción. Déjenme abro GitHub. Pythonista MX, diagonal PyCD 101. Vamos aquí a HTML, CSS y tenemos introducción. Esto que ustedes tienen aquí son los apuntes. Y vamos a hablar un poco sobre Internet y los navegadores como los conocemos en este momento. Voy a hacerlo más grande para que sea visible para ustedes. Este curso, por cierto, va a ser más interactivo de lo que eran anteriormente. Les voy a pedir que utilicen el editor de textos y les voy a pedir ejercicios al final de cada una de las sesiones para que puedan trabajar. Es muy común que Internet y la web sean sinónimos. Muchos dicen, me voy a meter a Internet y me voy a meter a la web y piensan que es lo mismo. Para empezar, vamos a hablar sobre Internet y vamos a hablar sobre lo que es la web. ¿Qué es Internet? Es toda una red, por eso se llama net, por eso tiene net. Es una red de infraestructura de comunicaciones que tiene múltiples nodos, tiene millones de nodos. Ya con Internet de las cosas puede tener inclusive miles de millones de nodos que están conectados todos dentro de esta gran infraestructura. Esta gran infraestructura son ruteadores, son cables, son switches, son servidores, son clientes, son un montón de dispositivos que están conectados a través de unos cables o a través de fibra óptica y se comunican entre sí. Esta comunicación se basa en gran medida a una familia de protocolos de comunicación llamada TCP/IP. No me voy a ir demasiado técnico en esto. Aquí podemos nosotros hablar del modelo de TCP/IP. Si ustedes se fijan, Internet nació en la década de los 70s. Y este señor, Vinton Cerf, es el papá de Internet. Actualmente trabaja para Google como evangelista. El otro es Robert Kahn, que fue quien inventó este protocolo, el protocolo TCP/IP. A estas dos personas, ya DARPA, que es una agencia de Estados Unidos para proyectos especiales del Departamento de la Defensa, les debemos lo que hoy conocemos como Internet. DARPA es esta agencia de proyectos de investigación avanzados de la defensa y en la época de los 70s empezó a pensar en una red que aun cuando parte de esta red fuera destruida, el resto de la red podría seguir comunicándose. Tiene mucho sentido Internet desde un punto de vista militar. Generar toda una red, toda una infraestructura de comunicaciones que pudiera ser
que pudiera subsistir a seccionamientos, a rompimientos de otras partes de la red. Si ustedes tienen un segmento que quede incomunicado, el resto de la red puede seguir comunicándose. Estos protocolos son una serie de especificaciones llamadas TCP/IP. Existen diversos niveles de protocolos. Tenemos protocolos de comunicación, protocolos físicos, tenemos diversas capas en donde nosotros podemos trabajar. La capa de aplicación, que es en donde nosotros estamos trabajando con HTTP. Total, tenemos, por cierto, creo que aquí apareció, esto no es, bueno, por aquí andaba, por aquí andaba. Nosotros tenemos varias especificaciones para diversas conexiones. No es lo mismo la primera capa, que es la primera, que es la capa física y la de comunicaciones, en donde los fierritos, el hardware, tiene que conectarse, tiene que identificarse este hardware, hablar con el ruteador y que el ruteador, por ejemplo, le asigne una dirección IP. Que las comunicaciones entre estas maquinitas que son los clientes con el ruteador no solo pueda comunicarse con su red local, sino que pueda salir al mundo a través de Internet. Además de esto, nosotros tenemos que buscar los servidores que se encuentran en Internet. Estos servidores tienen que comunicarse con el cliente y servidor y dar la información, tienen que encapsularla, empaquetarla, enviarla y buscar la mejor ruta para que llegue la información. Cada uno de estos elementos corresponde a un protocolo. El protocolo empieza desde lo más bajo, desde cómo el hardware empieza a comunicarse con otro hardware, hasta la capa más alta. A lo mejor ustedes han escuchado el modelo de capas OSI. En donde tenemos diversas capas de diversos niveles. Vamos a hacer más grande esta imagen. Y mientras más abajo esté la capa, más cerca del hardware se encuentra. Conforme va aumentando la capa, el protocolo se vuelve más cercano al usuario o al cliente. En el caso de la web, se encuentra aquí, a nivel de aplicación. HTTP es un protocolo que nos permite a nosotros acceder a ciertos recursos a través de las capas más altas de este modelo. Pero para lograr esto, tiene que existir toda una serie de protocolos y una serie de tecnologías y una serie de desarrollos de infraestructura que nos permiten comunicarnos. Entonces, Internet es muchísimo más grande que la web. Internet es la infraestructura y la manera en cómo nosotros nos conectamos, y la web es esta pequeña capa superior, que no es tan pequeña tampoco, en donde nosotros podemos acceder a recursos a través de lo que se conoce como una URL, una dirección de Internet. Por cierto, si tienen dudas, pueden hacerlas en cualquier momento y lo pueden hacer a través del chat. Voy a darles un pequeño par de anuncios, ya que estamos la mayoría de los interesados aquí. Primero, necesito que cuando ustedes ingresen a las sesiones, lo hagan con su nombre completo, también venía en el correo. ¿Por qué? Porque la asistencia la estoy tomando a través de las bitácoras del chat. Lo único que tienen que hacer ustedes cuando entran a la sesión es en el chat colocar un puntito, como lo hizo Sixto en este momento, y con eso yo sé que ustedes estuvieron en esta sesión. Aquellas personas que están tomando el curso a través de una, ¿cómo se llama? De un laboratorio, de una sala, lo que necesito, por favor, es que tomen lista y esta lista me la manden al correo de Pythonista. De esa manera, las personas que están tomando sesiones en un salón van a poder tomar la lista y van a ser acreedoras a su diploma de asistencia. Perfecto, justamente así como lo están haciendo, por favor, pongan su nombre completo. Los que ya están aquí, bueno, lo pueden hacer.
Por ejemplo, José Antonio necesitaría tu apellido, pero por favor, cuando inicien la sesión, pongan su nombre completo. Es mucho más fácil para mí poder identificarlos. Si no, tengo que estar filtrando la información y me tardo un poco con algunos de los diplomas. Entonces, por favor, háganlo así para tener mayor facilidad y control de las asistencias. Bueno, en ese sentido, estamos en esto, ya hablamos un poquito de Internet, ya vimos este dato de las capas, y tanto HTTP como HTML fue creado, y ahora vamos a hablar de la web. Déjenme, me regreso, creo que aquí está. Por un señor llamado Tim Berners-Lee. Sir Tim Berners-Lee. Este señor es el padre de la web. Ya conocimos a los padres de Internet. Tim Berners-Lee es el padre de lo que se conoce como la World Wide Web o la web tradicional. Él trabajaba por ahí de la época de los 80s en el CERN. El CERN, seguramente ustedes lo han de escuchar por el famoso colisionador de hadrones. Es pues todo un gran proyecto de investigación científica específicamente para ciencias nucleares. Tim Berners-Lee trabajaba ahí en la época de los 80s y antes de que existiera HTTP, prácticamente todo era a través de terminales de estas que tenemos nosotros con Linux, todas feitas. Déjenme la abro para que la vean, o por ejemplo el PowerShell. Antes de Tim Berners-Lee, las conexiones y las comunicaciones a través de Internet eran así, a través de una terminal, de un shell, y si teníamos mucha suerte, teníamos menús de texto que seleccionábamos y hacíamos ciertas conexiones. Esto era muy complicado, sobre todo para los científicos, para no poder presentar información. Cuando estamos hablando del CERN, seguramente tenemos gráficas, tenemos tablas, tenemos imágenes y tenemos muchas referencias a artículos o elementos que están regados por toda la red. La idea de Tim Berners-Lee fue la de crear primero un protocolo de comunicación que pudiera acceder a recursos específicos y un lenguaje que pudiera crear documentos que pudieran ser leídos de manera mucho más gráfica que esto. Y entonces a partir de esto, y gracias a Tim Berners-Lee, tenemos esto que tenemos aquí. Una página web. ¿De qué está compuesta una página web tradicional? Tenemos texto, tenemos por ejemplo tablas y listados, tenemos imágenes y tenemos lo que se conoce, fíjense bien, como hiperenlaces. ¿Qué es HTTP? Es un protocolo de comunicaciones a través de Internet. Existen dos protocolos actualmente que están definidos por la World Wide Web Consortium, por el consorcio de la World Wide Web, o W3C, que es el encargado de publicar varias especificaciones. Voy a quitar esa L mayúscula. Todos los protocolos que define la World Wide Web están aquí. Si ustedes se fijan, estamos hablando desde los 90, desde el 99, hasta el 2014 de los protocolos HTTP. Pero tenemos muchos otros protocolos y muchas otras especificaciones. Dejen terminar de cargar. Y bueno, a partir de esto,
tenemos el protocolo de comunicación. Parece que voy a tener que recargar. Tenemos el protocolo de comunicación que está basado en lo que se llama URL o la dirección de Internet. Una URL está compuesta por varios elementos. El primer elemento que utilizamos aquí, por ejemplo acá es HTTP, es el protocolo que yo voy a utilizar. Actualmente hay dos protocolos que se utilizan primordialmente para la web, HTTP y HTTPS, que nos permite conexiones seguras. Pero, por ejemplo, antes existía un protocolo llamado Gopher. Entonces era Gopher dos puntos, diagonal, diagonal y una dirección. O todavía se usa, pero muy poquito, el protocolo FTP, el Files Transfer Protocol, que es justamente un protocolo de transmisión de archivos. Entonces era FTP y la dirección. Esta primera parte, con la diagonal diagonal, nos indica el protocolo que nosotros vamos a utilizar. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un recurso web dentro de un sistema de archivos local, en lugar de HTTP es file dos puntos. Y lo vamos a ver ahorita, no se preocupen. Pero por defecto, el protocolo es HTTP. La arquitectura que se utiliza con HTTP es cliente-servidor. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Bueno, lo que nosotros tenemos en nuestras máquinas, por lo general es un cliente. Un navegador web es un cliente web. Los navegadores no son otra cosa más que clientes de HTTP, generalmente, en el 90% de los casos, que se va a conectar con un servidor que utilice el protocolo HTTP. Una vez que nosotros definimos el protocolo, tenemos que indicar dónde se encuentra el servidor. En este caso, ustedes van a encontrarse con esto de aquí. Van a tener un dominio, pythonista.io, google.com, hotmail.com, facebook.com. Es el dominio principal. Un dominio es un nombre que se le da a un servidor o a una serie de servidores con los que ustedes van a ligar una dirección IP. ¿Qué es una dirección IP? Hablamos de un nivel más abajito. Una dirección IP es un número, normalmente es, el protocolo TCP/IP4 nos dice que son 4 números de un tamaño de 8 bits, 256, separados por un punto. Entonces ustedes tienen 132, 248, 56, 25. O tienen 10.0.0.7. Y entonces tienen un juego de 3 números de 8 bits que va de 0 a 254 con el que ustedes van a generar una dirección IP. Esta dirección IP es en donde se encuentra un servidor. Déjenme ver si lo tiene PowerShell. Lo hago un poco más grande. Yo estoy dándole aquí el nombre de dominio de mi servidor, pythonista.io. ¿Qué es lo que va a hacer PowerShell? Ping es un comando que lo único que va a hacer es preguntar si está escuchando el servidor. Es como, oye, ¿estás aquí? Y el servidor le va a contestar, sí, sí, aquí estoy. Cuando se encuentra con Pythonista.io, va a buscar un servidor de nombres de dominio. Y entonces, este dominio, Pythonista.io, corresponde a una dirección IP, que es esta de aquí. Este es otro protocolo.
¿Por qué nosotros también podríamos utilizar esta dirección así? Control C, la copio, me voy a mi navegador y la pego. En este caso mi servidor sirve a múltiples dominios. Esto es lo que yo coloco por defecto en mi servidor. Esta dirección está llamando a mi servidor. Si yo tecleo https:// pythonista.io, estoy llamando a esta dirección IP. Y tengo un servidor que se llama Apache, que me dice, bueno, si me estás hablando a la dirección que corresponde, pero me estás hablando como pythonista.io a través de HTTPS, entonces yo lo que te voy a regresar es esto de aquí. Vamos a ver si me lo permite. Sin HTTPS, sino solo HTTP. ¿Así? No, esto no me lo permite. Por ejemplo, tengo coder.mx en ese mismo servidor con la misma dirección IP y entonces sí me lo permite. Yo puedo tener muchos dominios apuntando al mismo servidor. Lo que los va a diferenciar es el nombre del dominio. ¿A qué se debe esto? Bueno, primero, las direcciones IP son limitadas, de hecho ya prácticamente se acabaron, y entonces es muy difícil encontrar una dirección IP pública. Normalmente nos dan una o quizá dos direcciones IP para nuestros servidores, y en mi caso pues yo tengo varios dominios. Entonces tengo una IP para varios dominios. Y nosotros como seres humanos es mucho más fácil entender coder.mx que 147.27. Etcétera, 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 etcétera. Esto es lo que se conoce como una arquitectura cliente-servidor. Nosotros tenemos entonces un dominio. Esto es lo que nos venden los que se conocen como registrar. Cuando tú quieres entrar al mundo de Internet, lo primero que tienes que hacer es comprar un dominio. Y entonces te vas a algún proveedor en particular y le dices, ¿sabes qué? Yo quiero el dominio perritos.com. El registrar te dice, ¿sabes qué? Perritos.com ya existe. Necesito que me des otro nombre de dominio que no que no haya sido adquirido previamente. Y entonces, pues, perritos.edu o perritosigatitos.mx, etcétera, etcétera. Y cuando tú encuentras un dominio que no está siendo ocupado, le puedes decir al registrar que te lo asigne. El registrar te lo asigna, compras el nombre y te dice, bueno, ahora que ya tienes el nombre, dime a qué servidor lo voy a dirigir. Y entonces ahí viene el problema. Porque entonces ustedes, además de tener un nombre de dominio, tienen que contratar un servicio de hosting de su servidor. Ya que tienen ustedes el hosting del servidor con una dirección IP, ligan el nombre con la dirección IP. Esto es un dominio. Este es el otro componente. Pero además de los dominios, vamos a regresar aquí. Tenemos el dominio y tenemos el subdominio. Ustedes han de recordar hace algún tiempo, de hecho todavía es común, que vayan al sitio www.eldominio.com. Anteriormente, www significaba World Wide Web. Esto correspondía a un subdominio del dominio. Cuando ustedes tienen el dominio, pueden tomar pedacitos de este y asignarlos a diversos servidores. ¿Qué tengo que pueda funcionar? Sí, tengo por ejemplo el dominio Open Intelligence.
Este es otro proyecto que tengo. Este es de certificaciones. En donde tengo una página web, en donde está muy bonito y tenemos todo esto, que por cierto es HTML y CSS. Podemos hacer esto después del curso. Pero además yo tengo un subdominio que se llama enova.openintelligence.mx. Ah, no, es hoy. Como les digo, tengo bastantes dominios. Este servidor que tengo aquí, hoy.mx, es igualito a OpenIntelligence. Nada más que es más cortito. Pero, por ejemplo, yo tengo enova.oi.mx y entonces dentro de mi dominio tengo un subdominio y estoy apuntando a otro servidor o a otra sección de los servicios que yo estoy dando. Entonces, anteriormente era común que ustedes tenían www y el dominio para su página web, y si ustedes tenían un servicio web, email, punto, y el dominio, y entonces se iban a su servidor de correo electrónico. Esto es mucho más fácil de entender con Google. Google.com, si se fijan es www.google.com, nos da esto. Pero por ejemplo, si yo tecleo drive.google.com, me manda a Google Drive. Docs.google.com. Bueno, voy a entrar, espero que no haya nada impropio. Bueno, me mete a los documentos, ahorita tengo que hacer una verificación por los pasos, etcétera, etcétera. Los subdominios nos permiten particionar los servicios que yo estoy dando. Tradicionalmente, www correspondía a nuestra página principal. Y luego teníamos mail, y por ejemplo puedo tener cursos.openintelligence o cursos.pythonista o slides o lo que yo quiera, y entonces puedo particionar mis servicios. Eso es un subdominio, que es lo que tenemos aquí. Además de esto, yo puedo definir lo que se conoce como un puerto. Los servidores web pueden escuchar diversos puertos que están numerados. Si ustedes recuerdan, cuando yo utilizaba las máquinas virtuales, mi servicio estaba en localhost 2.8999. Ese es el puerto. Voy a darles el ejemplo, que lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a hacer un adelanto. Tengo una máquina virtual funcionando. Vamos a colocar esta de Python Instalab. La inicio. Y lo que estoy haciendo es un reenvío de puertos. Inicia mi máquina virtual, empieza a ejecutarse. Lo vamos a ver la próxima semana, entonces es importante. Inicia la máquina virtual, yo la tengo configurada para que reenvíe los puertos de la máquina virtual a mi sistema local. Localhost siempre va a corresponder a su máquina local. Localhost 2.8999 es la dirección. Esta es mi máquina local y este es el puerto. Cuando yo le doy esto, lo que va a hacer es buscar dentro de esta máquina local, en este puerto, y se va a topar con mi servidor Jupyter, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Si yo le doy localhost tal cual, me va a marcar un error porque no tengo ningún servicio en localhost. Pero en el puerto 8999 de localhost,
tengo a la máquina virtual escuchando y levantando este entorno a través de la web. Por defecto, el puerto que utiliza el protocolo HTTP es el puerto 80. HTTPS, que son las conexiones seguras, utiliza el puerto 443. Si yo no le coloco ningún puerto a la dirección IP, va a dar por sentado que es 80 para HTTP y 443 para HTTPS. Si ustedes manejan, por ejemplo, MySQL tiene su propio puerto. El puerto por defecto de MySQL es 3306. Y entonces ustedes pueden conectarse al servidor a través de distintos puertos. Con esto, yo puedo acceder a los recursos del servidor, a servicios del servidor. Luego viene la diagonal, y aquí es donde yo voy a definir la localización de un documento o un recurso dentro de este servidor. Si ustedes se fijan aquí, tengo a GitHub, que es el servidor en donde yo tengo los apuntes, diagonal Pythonista MX. Este es el espacio que GitHub me asignó a mí para colocar este repositorio. Este es el dominio, esta es la dirección, está escuchando al puerto 80, y cuando yo le doy Pythonista MX, Pythonista MX corresponde a este repositorio. De Pythonista MX, vamos a ir para allá, vámonos a Pythonista MX, que es el repositorio general. Yo tengo varios repositorios pequeños. Bueno, este es mi sitio, el sitio de Pythonista, y estos son mis repositorios. Cada uno de estos repositorios corresponde a un curso, y en este caso yo tengo PyCD 101. ¿Qué pasó aquí? Tengo otra diagonal. Estoy yéndome hacia adentro de cada uno de los subdirectorios. A partir de la raíz que es GitHub, primero me fui al sitio de Pythonista, al espacio que GitHub le está dando a Pythonista, y a partir de Pythonista estoy accediendo al repositorio de PyCD 101. A partir de aquí, yo me voy, por ejemplo, a HTML y CSS, y a partir de aquí ya accedo al recurso, que es la introducción. Así es como se manejan las URLs. Es prácticamente un hecho de que ustedes ya han utilizado una URL antes, pero a lo mejor no conocían cómo acceder a estos recursos de esta manera o no lo habían visto así. ¿Por qué es importante cuando tenemos un curso de de HTML? Porque en algún momento nosotros vamos a tener que publicar lo que hacemos en HTML y vamos a tener que conseguir un servicio de hosting, o vamos a utilizar a GitHub, o vamos a colocar nuestro servidor, y el recurso no cambia. ¿En dónde voy a colocar el recurso? Es en donde yo tengo que hacer algunas investigaciones de mercado, tengo que ver qué servicio es el que me ofrece mejores beneficios, si lo voy a colocar dentro de Amazon, si voy a comprar un servidor, si voy a rentar un servidor, si voy a utilizar servicios gratuitos como sucede con GitHub, pero el documento, esto de aquí que está en HTML, no va a cambiar. Lo que va a cambiar es dónde va a estar localizado y cómo voy a hacer yo que llegue al cliente. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? ¿Todo bien? Recuerden, estoy dando por sentado de que no sabemos absolutamente nada. Ya sé que es básico, ya sé que muchos lo saben, pero es un curso desde cero. Ok, si no hay más preguntas, vamos a continuar. Ya que nosotros sabemos que es una URL, vamos a hablar de cómo son las transacciones entre un cliente y servidor. Un cliente, ¿qué es esto? Que es el navegador,
Una vez que se conecta, que tú le das la dirección, primero va a buscar a este recurso. Perdón, acá. En caso de que este recurso, bueno, primero va a buscar al servidor. Le va a decir, oye, servidor, ¿estás ahí? El servidor va a decir, sí, aquí estoy. Oye, servidor, ¿tienes esta ruta? Y el servidor le va a decir, a ver, déjame buscar. Empieza a buscar, la encuentra, le dice, sí, sí tengo esta ruta. Te voy a dar lo que contiene la ruta. Lo que contiene la ruta es este documento. A este proceso se le conoce como una sesión. El navegador se conecta al servidor e inicia la sesión. El navegador le envía datos diciéndole, dame información. A esto se le conoce como una petición o request. Lo que hacen los clientes, por lo general, son peticiones. Lo que regresa el servidor se conoce como respuesta o response. Los servidores pueden darnos varios tipos de respuestas. Si yo le digo, oye servidor, búscame este archivo. Pero ¿qué tal si yo cometo un error y le doy incompleto la URL? GitHub, de manera muy bonita, me dice 404. Esta no es la página web que tú estás buscando. El servidor no solamente me va a regresar un recurso que encuentre, sino que va a mandar lo que se conoce como mensajes de estado. Este es el mensaje de estado más común, que es cuando no lo encuentras. Esto corresponde a un número y es una clave del estado que te está regresando el servidor. Voy a regresarme. Los estados empiezan de la siguiente manera. Los que empiezan con 1 me van a dar información. Los que empiezan con 2 me van a decir que el recurso fue encontrado y me lo van a desplegar. El estado, cuando todo sale bien, es 200. El 4 significa que el cliente cometió un error. No tengo los permisos, no di la URL correcta. Total, varios mensajes en donde el error es del cliente. Esto significa que yo no hice una petición adecuada. Y los terribles errores 500 son errores del servidor. Un error 500 significa que el servidor cometió un error, que hay un error dentro del servidor. Los errores 500 son los que los desarrolladores más tememos, porque esto significa que el código no se está ejecutando correctamente. Si yo quiero ver exactamente qué significa cada uno de estos mensajes de estado, vayan a esta liga. Si todo sale bien, el mensaje es 200 y me va a traer la página. Mala petición, el recurso está prohibido, no es aceptable. Y el 404, no encontré el recurso, que es lo más común. El 3 corresponde a redirección. Por ejemplo, yo también tengo otro dominio que se llama pythonista.mx. Pythonista.mx, como de repente yo decidí decir, bueno, ¿para qué utilizo un dominio local mexicano si Pythonista puede ser un proyecto internacional, si puede ser para varios países? Pues Pythonista MX no me gusta, vamos a colocarle pythonista.io. Pero yo ya había comenzado con este proyecto. Lo que yo estoy haciendo es a los navegadores y a los buscadores es decirle, cada vez que busques Pythonista MX, redirígelo a Pythonista.io con HTTPS.
Cada vez que yo busque HTTPS Pythonista MX, redirecciónalo a Pythonista.io. Lo que va a suceder a nivel interno es que el servidor le va a decir a mi cliente, oye cliente, hay un redireccionamiento, se movió permanentemente, le va a dar un mensaje 301 y le va a decir, en lugar de buscar Pythonista MX, te voy a redirigir a pythonista.io y el mensaje es 301. Esto nosotros como usuarios no lo vamos a ver. El navegador no nos da todos los mensajes a menos de que sea un mensaje de error. Seguramente ustedes jamás han visto el 200. Tampoco han visto el 300. Pero los 400 y los 500 sí han visto los mensajes. Entonces, dentro de la respuesta viene el mensaje de estado, que es este, que es el código de estado, y en caso de que haya sido correcto, te regresa el recurso que tú estabas buscando. Hasta aquí no hay dudas. ¿Todo bien? Ahora, HTTP define lo que se conoce como métodos o verbos. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos formas. Tiene el método GET. El método GET lo que hace es una petición para pedir información. GET lo que hace es decirle al servidor, oye, servidor, si encuentras este recurso, dámelo. Entonces, con el método GET, que es el que utilizan los navegadores por defecto, cuando nosotros colocamos la URL en la ventanita, es dame información, dame el recurso, y entonces lo que el servidor hace es con GET darte el recurso. Head, meter lo que se conoce como los encabezados de la respuesta. Este no lo vamos a ver. Y cuando nosotros enviamos información, utilizamos post. Lo vamos a ver cuando nosotros veamos formas. Con post lo que yo voy a hacer es decirle al servidor, servidor, aquí te va esta información, procesa la información y el resultado de este procesamiento de la información, regrésamelo. Y es entonces cuando nosotros nos topamos con la forma más común. Esta de aquí. Esto es una forma. Cuando yo tecleo Pythonista, esta forma va a mandar la información al servidor. Vamos a darle buscar con Google. ¿Qué pasó aquí? Tengo esta URL. Esta URL que yo tengo aquí me dice cuál es la fuente, etcétera, etcétera. Es bastante chismosa. Y tengo una Q de query o consulta y dice Pythonista. Esto que yo tengo aquí es una forma utilizando el método get. El método get deja ver la información que se está mandando. Le digo, servidor, esta es la información, es pública, y a partir de esto, de esta información, búscate la Q, que es Pythonista. Esta es una forma con el método get. Pero, por ejemplo, me voy a otro sitio llamado Marcanet, que es del INPI, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Aquí yo tengo registrada la marca.
Déjenme ver dónde está. Vamos a consulta disponibilidad de una marca. ¿Qué expediente voy a buscar? Pythonista. Y le doy buscar. Está tardando un poquito, vamos a ver. Está a buscar. Parece que no me lo está pidiendo. A ver, déjenme ver. Vamos a buscar por nombre. Vamos a ver si ahora sí lo permite. Aquí está. Aquí yo tengo otra forma. Y fíjense cómo está la URL. En la identificación de la sesión y cosas así. Creo que hicieron algunos cambios en el sitio. Vamos a ver si utiliza todavía post. Si yo le coloco Pythonista y le doy buscar, me va a regresar todos los registros de la marca con el nombre Pythonista en México. Aquí está. Todos los registros de la marca que tenemos en México. Esta URL no incluye el query. Cuando yo hago una búsqueda con get, yo puedo hacer un bookmark, puedo guardar esta búsqueda y cada vez que yo utilice el URL me va a regresar la búsqueda. Si yo, por ejemplo, copio esto de aquí, creo que la sesión me la va a respetar. Y lo pego. Tengo que buscar otra vez. Dejen cerrar esto. En el caso de Google, como fue con get, yo puedo copiar la URL. Dime, por ejemplo, a Chrome. Voy a cerrar esto. Pegar. Y me vuelve a hacer la búsqueda. La diferencia entre get y post es que con get los datos están dentro de la URL. Con post los datos están empaquetados dentro de la petición y no son visibles para el usuario, solamente son visibles para el servidor. ¿Qué diferencia hay entre get y post en tema de seguridad? Si yo estoy utilizando datos personales o información que no debe de ser vista por alguien más, pues voy a utilizar post, porque esta información viene empaquetada. Y si tengo una conexión HTTPS, también viene cifrada. Si yo hago una forma con get, todos los datos de la búsqueda vienen en la URL. Esa es la diferencia principal entre get y post. No sé si tengan alguna duda al respecto. Alberto, una marca. Una marca puede costarte más o menos 1,500 pesos en México o $1,000 en Estados Unidos. Ya con abogado y todo, una marca te puede estar saliendo en 5,000 o 6,000 pesos en México. Y de 1,500 a $2,000 en Estados Unidos. Entonces, no hay dudas con respecto a Post y Get. Vamos a estar trabajando con ellos más adelante cuando veamos formas. Bueno, vamos a continuar. Si no hay más dudas, y ya conociendo la manera en que funciona todo esto, los dominios, los servidores, la arquitectura cliente-servidor, los mensajes que puede regresar un servidor HTTP, lo que es una petición y una respuesta, ahora sí podemos hablar de HTML. HTML es el formato de documentos que escogió Tim Berners-Lee para su protocolo. HTTP nos puede traer cualquier cosa.
nos puede traer formato JSON, que vamos a ver JSON la próxima semana, nos puede traer un formato de texto normal, nos puede traer Word, nos puede traer XML. El recurso es independiente de la URL. Nosotros podemos a través de una URL traer hacia nosotros cualquier recurso, pero para web, para una página web, lo que nosotros vamos a traer son documentos HTML. Esto es muy importante. Un servidor HTTP, si la URL es correcta, nos puede regresar cualquier tipo de recurso. Pero, en un principio, Tim Berners-Lee pensó en un formato de documento que es HTML. Y a partir de este formato de documento, se crearon los navegadores web. En un principio, un navegador web no era otra cosa más que un cliente capaz de desplegar contenido en HTML. Obviamente ya los navegadores han evolucionado bastante y se les colocó la máquina de JavaScript y varias monerías más, por eso es por lo que ocupa tanta memoria. Pero si ustedes se regresan 15 años en el pasado, iban a tener una aplicación muy sencilla que lo único que hacía era conectarse y traer páginas web, leer el HTML y desplegarlo. Ese es el principio de un navegador web. Los navegadores web, por defecto, entienden HTML. Perdón. HTML no es un lenguaje de programación. ¿Y qué significa HTML? Lenguaje de marcadores de hipertexto. Hipertexto es este concepto en donde nosotros podemos mezclar gráficos con texto con hiperenlaces, o enlaces, o ligas, que es lo que nosotros conocemos mejor. Hiperenlace suena muy pomposo. La liga es lo que se conoce como un hiperenlace. E hipertexto son las páginas web. En aquellos tiempos, en los 90, pues bueno, a Tim Berners-Lee se le ocurrió llamarle hipertexto, pero es esto, una página web. Si ustedes lo trajeran a nuestras épocas, HTML significaría lenguaje para creación de páginas web. HTML es un lenguaje descriptivo, es decir, indica lo que contiene un documento y no es un lenguaje de programación. HTML lo que hace es definir la estructura del documento. HTML se parece mucho al formato de Word o al formato que utiliza Excel. Es un formato de archivos que nos dice qué es lo que contiene. Es lo único que hace. Anteriormente, en las versiones previas de HTML, podía incluir algunos elementos gráficos y de estilo, pero en HTML5 esto fue separado. HTML lo que hace es, aquí está el contenido, y las hojas de estilo modifican el contenido para que se vea mejor, se vea más bonito, tenga animaciones, tenga video colocado en la parte del fondo, tenga tipos de letra específicos, se adapte a un dispositivo o haga muchas otras cosas más. En estos momentos HTML lo único que hace es darnos el contenido. Es un formato de documento. Y HTML es la notación de este formato de documento. En un principio, HTML estaba basado en otro estándar todavía más grande llamado SGML. SGML es el papá de HTML y, por ejemplo, también es el papá de XML. Es un estándar enorme y sobre este se basaron HTML1, HTML2, HTML4, XHTML. Hay diversas versiones de HTML y todas se basaban en SGML. ¿Cuál es el problema de SGML? De que, por ejemplo, utiliza unas cosas llamadas DTDs, definición del tipo de documento. No es otra cosa más que una definición de cómo debe ser la estructura del documento. Creo que ustedes no lo vivieron, eso pasó hace más o menos unos 15 años. ¿Qué era lo que hacían los navegadores? Los navegadores, y cuando ustedes definían el documento,
decían, la referencia de HTML está en esta localización. DTD igual a HTTP tal, 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 tal. La definición de cómo debía de ser una máquina, un documento en HTML, estaba en un servidor. Todos los navegadores de todo el mundo se conectaban a ese servidor y traían la especificación y entonces la ejecutaban. Hace 15 años, uno de esos servidores se cayó. Y al no existir una definición, al no existir un DTD al que pudiera acceder un navegador, todas las páginas web de Internet se volvieron inaccesibles. Fue por unos cuantos segundos, no fue demasiado tiempo por lo que ocurrió esto, pero fue suficiente como para darse cuenta de que ese GML no era lo mejor. Vamos a ver, pues creo que por aquí lo tengo, déjenme ver si... Este es un curso, por cierto, que yo di hace algunos años también de HTML. De hecho, si ustedes han estado en los centros México Conectado, hay un curso de HTML, de JavaScript y de hojas de estilo. Lo hice yo. Me contrataron para hacer ese curso para todos los centros México Conectado. Estos son los apuntes iniciales de esto. Voy a hacerlo un poco más grande. Actualmente, para definir un documento HTML5, al principio del documento le decimos el tipo de documento con doctype. Esto es la definición de HTML5. Si ustedes van al pasado o se encuentran con páginas muy viejitas, van a encontrarse con HTML4 de diversas índoles, el 401 o con XHTML. Si ustedes se fijan, aquí dice DTD y una dirección. Lo que hace el navegador es ir a esa dirección y traerse la definición. Y esto fue lo que tronó. Ahora, HTML5 simplemente dice es HTML y ya los navegadores tienen la definición de forma local. Eso nos simplifica mucho la vida y es una de las principales diferencias de las versiones previas de HTML con la actual. Dejen cierro algunas pestañas. Y entonces HTML se vuelve un estándar distinto. La especificación de HTML otra vez está dentro de la WTC, pero se volvió más simple y muchísimo más rica en contenidos. Como yo les comentaba antes, una página web muy al principio tenía texto, tenía gráficas, algunas imágenes horrorosas y, si ustedes se acuerdan, tenía musiquita a 8 bits que sonaba terriblemente mal. Y hasta ahí ustedes tenían un contenido rico en medios, pero a la versión de los 90. Esto ha evolucionado mucho. Esto ha evolucionado bastante y ahora los contenidos son muchísimo más atractivos con respecto al tema de medios. Lo que incluyó a HTML5, a diferencia de otras versiones, es animaciones, manejo de imágenes vectoriales, por ejemplo. Ustedes pueden correr video o audio dentro de una página HTML y todo es a través de la nueva especificación HTML5. ¿Qué tuvo que sacrificar HTML5? Los atributos, los textos, el estilo de texto, la organización de la página y todo esto, lo cedió a las hojas de estilo.
o CSS. Y como HTML nunca fue un lenguaje de programación, la manera de que las páginas se volvieran interactivas es a través de JavaScript. La combinación HTML5 más hojas de estilo en cascada, que es CSS, más JavaScript, es lo que nos genera las páginas web modernas. HTML nos da el contenido. CSS nos los despliega de la manera en la que nosotros queremos que se vea. Y JavaScript hace que el contenido sea interactivo. Si yo solamente manejo HTML y CSS, yo voy a estar sirviendo lo que se conoce como una página estática. Significa que no hay demasiada interacción entre el usuario y la página. Cuando veamos CSS, nos vamos a dar cuenta de que esto ya evolucionó. Podemos hacer un poquito de magia con CSS. Podemos hacer que se desplieguen algunas cosas o que no se desplieguen. Podemos hacer que haya elementos flotantes dentro de la página. Pero esto es de forma visual. Si yo quiero que la página haga cálculos o que se conecte a mi servidor de correo y me traiga los correos más recientes, entonces necesito JavaScript. Y esta es la combinación que nos trae al mundo web de hoy. El enfoque de este curso es de desarrollador, no de diseño. Lo que les voy a enseñar durante todo este curso son los elementos con los que nosotros podemos ser muy buenos desarrollando aplicaciones web. No es un curso de diseño web, es un curso introductorio de programación para desarrollo de aplicaciones web. Perdón. La importancia de conocer todos estos elementos, de saber cómo funcionan los servidores HTTP y de saber cómo funciona HTML, CSS y JavaScript, es porque actualmente los desarrolladores confiamos mucho en los frameworks. Confiamos mucho, por ejemplo, en que tenemos, ¿qué será bueno? En el caso de Python tenemos Django, que es un servidor web que nos prepara las páginas y las sirve de manera dinámica, e inclusive ya tiene el JavaScript. Por ejemplo, tenemos Node con Express y puede ser Angular o puede ser React, y nos sirve las páginas. Y por ejemplo, tenemos Bootstrap, que también nos ayuda a que las páginas sean responsivas. Sí, efectivamente existen los frameworks que nos ayudan a desarrollar aplicaciones muy rápido, pero como desarrolladores, nosotros tenemos que aprender las bases de todo esto. No podemos depender de un framework siempre, sino que tenemos que conocer al menos lo mínimo necesario para entender cómo funciona el framework. Ya que entendimos cómo funciona HTML puro, las hojas de estilo puras y JavaScript, que por cierto ha evolucionado de una manera vertiginosa, entonces sí, ya podemos utilizar los frameworks. Porque si no corremos el riesgo de depender de alguien más. Y si el framework se vuelve obsoleto, nuestro código se vuelve obsoleto. Nos volvemos programadores obsoletos. Y eso es absurdo. Perdón, Rafael. Si no se le pone esa definición, ¿cómo lo traduce? Bueno, en este caso, HTML5 ya no necesita la definición ya está en el navegador. Uno de los compromisos que tuvieron los fabricantes de los navegadores es que la definición de HTML5 ya no dependía de un archivo externo, sino de una configuración directamente dentro del navegador. ¿Hasta aquí todo claro? No hay problemas, no hay dudas. Muy bien. Entonces, vamos a ver, y con esto vamos a terminar la sesión, nuestro primer archivo HTML. Voy a cerrar esto. Mañana nos vamos a ir muchísimo más rápido, por cierto, ¿eh? Vamos al segundo capítulo, que son las etiquetas y los atributos. La característica principal de un documento HTML es que puede ser leído por una persona. Ese es uno de las grandes ventajas que tiene la especificación de HTML. Si ustedes, por ejemplo, tratan de abrir un archivo docx de Word,
y lo abren con un lector de texto normal, pues van a encontrarse con información binaria que no es legible para nosotros. HTML es un lenguaje que puede ser leído por un ser humano y entendido por un ser humano, pero que también puede ser entendido por el navegador. La sintaxis que utiliza es a través de etiquetas. HTML cuenta con muchísimos elementos, con muchos elementos sintácticos que definen ciertas cosas dentro del documento. Párrafos, ligas, imágenes, formas, muchísimas cosas. Medios, videos, todo este tipo de elementos están definidos a través de etiquetas. Cada elemento tiene un nombre y este nombre está dentro de la etiqueta. ¿Qué contienen los elementos? Los elementos contienen una etiqueta, al menos una, los atributos del elemento, texto, y a su vez los elementos pueden contener otros elementos. ¿Cómo es la sintaxis? Por lo general tenemos dos etiquetas, una etiqueta de apertura del elemento y una que cierra el elemento. La que cierra el elemento tiene una diagonal. En la etiqueta de apertura, que empieza primero con menor que y se cierra con mayor que, vamos a tener el tipo de elemento por su nombre y los atributos. Y entre estas dos etiquetas, la de apertura y la de cierre, puedo tener texto u otros elementos. Existen algunos elementos, por ejemplo, el de retorno de línea, BR se llama, que no necesita atributos y que no necesita texto, simplemente es un retorno de línea. Y entonces es la etiqueta, al final la diagonal, si se fijan en el de cierre está al principio, y se cierra el tag. Y este es un elemento con una sola etiqueta. Los atributos como son el nombre del atributo y el valor del atributo como una cadena de caracteres encerrada entre comillas. Tienen que ser comillas, no apóstrofes. Solamente acepta comillas. Y otra de las características que tiene HTML es que sí, aun cuando puede ser legible para el ser humano, también puede ser armado por computadoras. Entonces a las computadoras no les interesa el retorno de carro porque HTML no lo reconoce. Mucho código en HTML es de una sola línea y está todo pegado. Para las computadoras no tiene problema, pero para el ser humano sí. Entonces, para tener legibilidad, nosotros vamos a utilizar retornos de línea e indentado. Los retornos de línea y el indentado no los reconoce el navegador, pero son importantes para nosotros. Entonces, los retornos de línea y el indentado no son para la máquina, sino que son para el humano. Vamos a ver algunos ejemplos. BR es el elemento de retorno de línea. Como solamente es una indicación de retorno de línea, solamente hay una etiqueta. BR y la diagonal al final, y entonces con esto hay un retorno de línea, y es lo que da por resultado. Pero vamos a ver algo un poquito más complicado. Esto, el elemento A, es un hiperenlace. El elemento A puede contener texto y obligatoriamente requiere del atributo href, que es la referencia del hipertexto, que no es otra cosa más que una URL. Este código lo que nos va a dar por resultado es esto de aquí, en donde tengo el texto, nuestro sitio, y este atributo de href es la liga. Es un elemento de hipervínculo en donde yo tengo el atributo href, que es la referencia del hipervínculo, le puedo colocar un texto
Y este es el resultado. Voy a tener que recargarlo. Y ahora tenemos un ejemplo un poquito más completo. La P es para párrafo. No es lo mismo un párrafo que un retorno de línea. Yo puedo tener un párrafo con varios retornos de línea. Entonces tengo, si se fijan, abro aquí el elemento de párrafo y lo cierro hasta acá. Y dentro de este elemento de párrafo tengo otros elementos HTML. Tengo un retorno de línea acá. Tengo este elemento B, que es para colocarlo en negritas. Otro retorno de carro. Tengo sub, que este texto me lo va a convertir en subíndices. Y sub, que me lo va a convertir en superíndices. Y otro retorno de línea. Y cierro con P. Queda por resultado, si se fijan, este texto es un párrafo que incluye retornos de línea. Al encontrarse este BR, le da el salto de línea. Aquí está texto en negritas, que está entre estas etiquetas B, aparecen las negritas, subíndices, y aquí está la etiqueta sub, y superíndices con la etiqueta sub. El día de mañana vamos a ver una cantidad brutal de etiquetas. Vamos a verlas muy rápido y los apuntes van a servir como referencia. El día de mañana yo lo que les voy a pedir como tarea, que es opcional, pero me gustaría revisarla, que hagan su primera página web con algunas de las etiquetas que les voy a enseñar. Hoy vamos a hacer nuestro primer ejercicio. Esto es cómo funcionan las etiquetas. Pero esto no es un documento HTML. Una de las grandes ventajas que tiene esta herramienta de GitHub es que me traduce en HTML el código. Vamos a ver un documento HTML completo. Vamos a estructura básica de un documento. ¿Cómo yo defino un documento HTML5? Como les decía, con doctype. Esta es la etiqueta en donde yo le estoy diciendo al navegador, este documento que acabas tú de cargar es HTML5. Defino el tipo y luego voy a crear el cuerpo del documento, el cuerpo completo con la etiqueta HTML. Con esto yo le indico al navegador que es un documento HTML que está delimitado. Tiene dos elementos adicionales, un archivo HTML, y su nombre es muy, muy explícito. Tiene una cabeza o head, que está definido por la etiqueta head, y un cuerpo llamado body. Ahorita les digo dónde me envían la tarea, de hecho lo vemos mañana. La cabeza de un documento HTML5 lo que va a hacer es darle al navegador datos sobre el documento. Estos datos no van a ser desplegados en esta ventana, que por cierto vamos a ver lo que se conoce como un objeto de documento cuando veamos JavaScript. El documento es esto que yo tengo aquí, en la ventanita. Lo que puedo subir y bajar es un documento en HTML. Sin embargo, si ustedes ven aquí, dice PyCD 10103, estructuras básicas. Esto es el título del documento. El título del documento, por ejemplo, viene en head, en la cabeza,
y se llama title. ¿Qué viene en la cabeza? Viene el título, viene la URL base, que es lo que vamos a ver cuando veamos nosotros los hiperenlaces. Viene, por ejemplo, una liga a un recurso externo que yo puedo cargar, un script que yo puedo cargar, por ejemplo, ya aquí es en donde se vuelve interactivo. Con esto yo traigo, por ejemplo, ¿qué sería bueno? jQuery. Dentro de Head yo le digo, ¿sabes qué? Tráeme el framework chiquito de jQuery. jQuery es un framework muy utilizado de JavaScript. Lo que yo voy a hacer con esto es con script, darle la dirección en donde se encuentra jQuery y traérmela. También esto lo vamos a ver cuando veamos JavaScript. Con link yo puedo traerme cualquier tipo de recurso. Puedo traerme otra página HTML o cosas así para que pueda ser desplegada. Style es el que me va a definir mi hoja de estilos. Es el que me va a permitir traerme la hoja de estilos y desplegar de cierto modo particular el contenido. Y meta va a incluir metadatos. ¿Qué metadatos son los que yo voy a utilizar? Puedo definir el idioma o el código de idioma. Ustedes han de saber bueno, las páginas web pueden estar en español, en inglés, en chino, en hebreo, en arameo, en griego, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le tengo que decir al navegador cómo desplegar mi contenido. Entonces le defino el lenguaje y le defino la codificación. Yo le puedo dar instrucciones con HTTP Key al servidor HTTP. Son pequeñas instrucciones directamente al servidor. Todo lo que tiene head no es del documento, no es propio del documento. Facilita que el navegador pueda identificar al documento, el lenguaje, la codificación, y no solo eso, sino que puede generar una comunicación básica entre el servidor y el documento que estamos recibiendo aquí. Si ustedes quieren saber más al respecto, pueden revisar todos estos metadatos. No vamos a meternos a detalle, vamos a utilizar lo más básico de los metadatos. ¿Cómo funciona? Bueno, y tenemos un metadato que es libre para nosotros. Name y content. Vamos a trabajar mucho con el tema clave-valor. Name es la clave y content es el valor. Aquí podemos darle cualquier cosa que nosotros querramos colocar como metadato. Los metadatos no solo le sirven al navegador y al servidor, sino también, si ustedes estuvieron en el curso de introducción a gestión de datos con Python, también les sirve a las arañitas y a los buscadores. Estos metadatos son para consumo de los navegadores, de los servidores y de los buscadores web. Estos metadatos son para consumo de las máquinas. Estos no son para consumo del usuario. Y puede ser el servidor, puede ser cliente o puede ser la araña que está revisando esta documentación. Por eso se conoce como metadato, por eso es meta. Es más allá de los datos. Son datos que no necesariamente tiene que conocer el usuario, pero que sí son importantes para desplegar correctamente la página o para que el buscador la identifique plenamente. Seguramente han escuchado de una técnica llamada SEO, SEO. El SEO lo que nos permite es utilizar metadatos para que podamos optimizar la manera en cómo el buscador nos va agregando y nos va subiendo de rango.
Perdón, en Meta también pueden colocar, por ejemplo, si ustedes utilizan Google Analytics o el pixel de Facebook o cosas así, datos que son importantes, por ejemplo, para Google Analytics y ver cómo es que están utilizando la página web y qué tipos de usuarios son los que están entrando dentro de nuestro sitio. Todo esto está dentro de Head y dentro de Meta. Head es opcional. Nosotros podemos crear un archivo, un documento HTML sin necesidad de Head. Sin embargo, se vuelve complicado si estamos hablando de documentos que van a ser compartidos de forma internacional. Vamos a ver un documento básico de HTML. Este de aquí, ya vimos Head, que tiene base, tiene link, tiene script, tiene style y tiene meta. El cuerpo de un documento está delimitado por body. Y ahí es en donde nosotros nos explayamos, es donde nosotros vamos a ingresar el contenido. Este es un documento HTML mínimo. Si ustedes se fijan, doctype HTML, todo el documento HTML empieza aquí y termina aquí. Tengo head, en donde tengo title, que es Hola Mundo. Le estoy diciendo aquí que los caracteres que voy a utilizar están dentro del formato de Unicode UTF-8. Unicode es una especificación con respecto a elementos de texto. Como les comentaba, algunos hablan chino, otros utilizan el cirílico, otros utilizan hebreo. Creo que por ahí inclusive hay textos mayas. Ya hay una especificación para desplegar esos caracteres. Esta especificación se conoce como Unicode. Es tan grande que ha tenido que ser partida, que ha tenido que ser seccionada. Y por ejemplo, UTF-8 corresponde a los caracteres más utilizados por la cultura occidental. Entonces la especificación de UTF-8 corresponde a todos aquellos caracteres que utilizamos de este lado del occidente. Aquí yo le estoy indicando a mi cliente, a mi navegador, que utiliza caracteres UTF-8. Y por ejemplo, yo quiero dejarle claro de qué se trata esto a los buscadores. Entonces tengo name, description, ¿y qué es lo que tiene? Apuntes Pythonista. La arañita de Google o de Yahoo va a ver el HTML y va a decir, bueno, la descripción es apuntes Pythonista. Si yo lo tengo en un lugar en donde es accesible para los buscadores, cada vez que yo busque apuntes Pythonista, va a ligarlo con esta descripción de metadatos. Y por ejemplo, también tengo el autor, y bueno, este es el nick que yo utilizo normalmente. Esto es para ser consumido por las arañitas de los buscadores y por el navegador. Esta información realmente no le interesa demasiado al usuario. La información que le interesa al usuario está en body. Y ahora vamos a trabajar un poco con Atom. ¿Alguno de ustedes no instaló Atom? ¿Todos tienen Atom instalado? ¿O algún editor? O por ejemplo, por ahí tienen el Visual Studio Code. Perfecto. Vamos a abrirlo. Vamos a trabajar con Atom durante esta semana. Voy a crear un nuevo proyecto. No lo puedo hacer más grande, entonces es File, Add Project Folder, Control Shift A, y lo voy a colocar en Documentos. En Documentos voy a crear una carpeta. Que se va a llamar PyCD 101. Ustedes pueden escoger la carpeta que ustedes quieran. Y entonces tengo aquí PyCD 101. Vamos a trabajar con proyectos. Un proyecto no es otra cosa más que un subdirectorio.
Aquí en PyCD 101, botón derecho, New File. ¿Cómo se va a llamar? Hola-mundo.html. Y es este archivo. Déjenme cerrar algunas ventanas que abre Atom por defecto. Este creo que ya lo tenía, déjenlo cierro. Con Close Tab. Y tengo holamundo.html. Lo que vamos a hacer es copiar y pegar. Voy a copiar este texto. Me voy a Atom. Y lo pegué. Ya que lo tengo, lo guardo con Save o con Control S. Botón derecho sobre el nombre del archivo y Show in Explorer. Show in Explorer lo que va a hacer es abrir el navegador bueno, el explorador del sistema operativo y aquí está, holamundo.html. Como tiene la extensión .html, está ligado a un navegador web. En este caso creo que lo tengo por defecto a Firefox. Fíjense en la URL. No es HTTP ni HTTPS, es file, dos puntos, y luego la dirección en donde se encuentra el archivo. ¿Qué tiene? Hola Mundo en grande. Y si ustedes se fijan aquí, en la pestaña dice Hola Mundo. Esto que está en la pestaña que dice Hola Mundo, lo generó Title. No, Alberto, ya no hay diferencia entre HTML y HTML. Son lo mismo. Y este es el Hola Mundo de HTML. Jueguen con esto. Empiecen a jugar con Atom. Esta es la estructura mínima con la que nosotros vamos a trabajar. H1 corresponde a un encabezado. P, por ejemplo, es para párrafo. Lo guardo. Y ya estando en el navegador, yo tengo que recargar solamente. Y si se fijan, cambió el tamaño. El día de mañana sí puedes utilizar Sublime Text, no hay ningún problema. Afortunadamente, cuando ustedes guardan la extensión HTML o HTML, todos los es más, déjenme lo abro con bloc de notas. No, bloc de notas no lo reconoce, pero por ejemplo en Linux, el editor más básico ya inclusive les va a colorear la sintaxis. Tan pronto como se encuentre la extensión .html, prácticamente todos los editores modernos lo van a identificar. Sublime Text, Visual Studio Code, Atom, pues prácticamente todos, Eclipse, todos ellos. Cada uno va a tener una funcionalidad en particular, pero todos van a reconocer HTML y lo van a poder desplegar. Por ejemplo, tengo Bluefish, que es de código abierto también. Que por ejemplo aquí no tengo que hacer otra cosa más que picarle aquí, de Preview in Browser, y me lo manda directo al navegador. Cada IDE tiene sus ventajas. Utilicen lo que a ustedes mejor les convenga.
no hay ninguna preferencia en particular, sobre todo porque tanto HTML como hojas de estilo como JavaScript son prácticamente universales. Es muy difícil que encuentren un IDE que no identifique esta sintaxis. Notepad++, todos ellos no tienen ningún problema. Es lo bonito de HTML, CSS y JavaScript, que no necesita uno invertir demasiado en infraestructura y en paquetería especializada, porque prácticamente todos la conocen. Y entonces, bueno, lo dejamos hasta aquí. El día de mañana vamos a ver todo HTML con excepción de formas y vamos a trabajar jueves y viernes con hojas de estilo. Vamos a estar jugando mucho con hojas de estilo. Lo más importante y lo menos, bueno, no es lo más importante, lo menos conocido y lo que más dolores de cabeza le genera tanto a los diseñadores como a los desarrolladores es el manejo de las hojas de estilo. HTML es una pequeña introducción, de hecho es muy sencillo, pero cuando vemos hojas de estilo es donde nos vamos a clavar en la textura y vamos a trabajar para ver distintas maneras de desplegar la información. Entonces, bueno, termino la grabación en este momento y nos vemos mañana a la misma hora. Los apuntes son incrementales, todo va a estar en GitHub lo pueden descargar o pueden verlo directamente desde GitHub, desde GitHub sin ningún problema. Entonces, bueno, por favor, todavía tienen tiempo para colocar su puntito. Recuerden que así es como yo tomo lista. Los muchachos que nos están viendo en el salón, un saludo y por favor, mándenme hoy mismo su lista de asistencia. Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos mañana.